Nico. Él es Nicolás Capato, como dice su cuadradito, y es mi coequiper en el taller de magos. Con Nico enseñamos magia y manifestación. Y Nico, ahí te habilito a vos el micrófono. En este enseñar magia y manifestación, la verdad que conformamos un equipo que a mí me encanta, nos divertimos un montón, desafiando a la gente, haciéndola enojar un poco y después haciéndoles ver cómo en realidad la manifestación no es ni más ni menos que su propia creación. Lo que pasa es que no nos enseñan esto y nosotros decimos, no, Cecilia, yo estoy en un ambiente violento, no lo puedo haber creado yo, si yo no lo quiero. Bueno, pero ahí está el tema de la conciencia, ¿no? Quizás hay algo en esa manera de mirar o hay algo en esa conciencia que estoy que se debe expandir para considerar otras, otras variables que no estoy considerando y ver que sí lo estoy creando. Obviamente, sin una intención mental, ¿no? De crear algo que no me gusta. Pero al final del día siempre ocurre lo mismo. Si hay cuestiones en mí que no estoy viendo y que están funcionando como un automatismo, voy a manifestar la realidad de acuerdo a ese automatismo. Bueno, lo dejo a Nico para que se presente, me voy a dejar de hablar yo. No me... Porque ella es de Géminis y no para de hablar, etcétera, Claro, etcétera. exactamente. Como no puede ser de otra forma. Bueno, chao. Pero claro, claro, claro. Bueno, buenas tardes a todas. Veo que hay un montón de gente. Un Excede, montón. excede los grupos de magos, pero por tres o cuatro. Así que bueno. Bueno, como ya me presento, Ceci, soy Nicolás. Trabajo mucho con la parte artística, no tanto con las terapias. Sí, vengo estudiando magia hace cierto tiempo. Se trata de magia iniciática, que tiene que ver mucho con la búsqueda hacia adentro. Si bien hay gente que ya ha participado con nosotros, esta magia iniciática tiene mucho de camino interior, mucho del camino del guerrero. Un guerrero que tiene prohibido luchar hacia afuera, que era como venía presentando Cecilia recién, esta cuestión de que o voy a hacer, o agradezco a quien soy por algo que me dio él afuera, o busco al culpable afuera. Bueno, mago se trata completamente lo contrario. Vamos a empezar a buscar el por qué genero la realidad que genero y desde dónde la genero. ¿Sí? No tiene que ver tanto con esta cuestión de, no, yo no sé manifestar. Mentira. Manifestamos las 24 horas del día, todos los días de la semana, durante todo el año, pero normalmente lo hacemos a través del yo. El yo que conoce los caminos habituales, las estructuras impuestas y por ende responde a automatismos. ¿Sí? Ante una pregunta nueva, busca una respuesta vieja conocida. Ante el dolor de cabeza, busca el remedio en el cajón que conoce, no donde está la solución, sino en el cajón que conoce, porque le ahorra energía, le ahorra tiempo y le propone una supervivencia conocida. Entonces en Mago nos encargamos un poco de esto, de entender dónde nos paramos cuando nos paramos, desde qué lugar resolvemos, qué respuestas damos e intentamos, por lo tanto, desarmar un poco todas esas estructuras que no son nuestras encima, que fueron impuestas. El ser humano de los 0 hasta los 7 años es completamente fundado en el otro, y ese otro suele ser mamá y papá, suele ser la escuela, suele ser la religión de turno que hayamos profesado, suele ser la política que haya dado vuelta en ese momento. Entonces todas estas estructuras se forman a través de eso, en la que yo fundamento mi forma de pensar, mi forma de dar respuesta, mi forma de solucionar esto que se me presenta por fuera y por ende respondo yo desde el adentro. Entonces la realidad justamente, como si bien nos enseñaron, está dada afuera y por ende uno se tiene que adaptar. Mientras que la magia propone el no, la realidad la genero yo adentro. Y para que esté más o menos alineado con lo que yo quiero, tengo que empezar a preguntar qué es lo que yo quiero y quién es ese yo que quiere. ¿Realmente soy yo o el que quiere es otro a través de mí? ¿Sí? Entonces acá es donde empezamos a partir de desde dónde nace este deseo, quién es el sujeto deseante que desea por mí. ¿Realmente soy yo o hay alguien más deseando y por eso estoy haciendo la carrera que estoy haciendo? ¿O estoy estudiando lo que alguien más quiso que yo estudiara? ¿O estoy profesando o en el trabajo que alguien más quería por mí? Entonces todas estas respuestas empiezan a tener un lugar cuando realmente reconozco que nunca lo tuve claro, que nunca me hice estas preguntas y que necesito empezar a ir hacia adentro para ubicarme en desde dónde me paro cuando genero mi realidad, desde qué lugar empiezo
a invocar esta realidad que se me genera 24 horas al día y no solamente ese minutito que hice mi meditación, que escuché el mantracito, que prendí el somerio, me sentí en flor de loto y dije, bueno, ahora sí manifiesto abundancia, abundancia, abundancia. Y salgo de acá y digo, qué cagada, aumentaron todos los precios, no tengo plata. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, esas otras 23 horas y 59 minutos también cuentan a la hora de manifestar. Entonces, un poco la magia iniciática que empezamos a enseñar es esto, de la coherencia de todos estos pasitos que tiene este método para manifestar una realidad integral, ¿sí? Que incluya tanto mente y pensamiento, que incluya tanto palabra y que incluya el sentimiento, que muchas veces se nos ha dado que, bueno, uno tiene que sentir lo que tiene que sentir y ya está. Y nunca con la experiencia o con la posibilidad de poder elegir lo que yo quiero sentir. Entonces, en Magia empezamos a manejar desde esta primera parte, al menos antes que estaba particionado en Magos 1 y 2, en esta primera parte nos enfocábamos justamente en esto, en el camino del guerrero, en todo el combate hacia adentro, en todas las preguntas que jamás nos hicimos y ahora necesitamos empezar, mínimo a hacerlas. Con suerte las vamos a ir respondiendo, pero si no, por lo menos vamos a empezar a hacerlas para poder aprender a manifestar realmente esta realidad que yo quiero. Una realidad que se va a constituir en donde yo ponga el foco de atención, ¿sí? Como habían preguntado recién, existen tantas realidades como personas, no hay una realidad fuera en la que yo me adapto, porque si miro la realidad del otro, al otro hay temas que no le interesan y sin embargo su vida funciona mejor o igual o de otra manera. Entonces no tiene que ver con qué es lo que pase afuera, sino dónde estoy poniendo yo el foco de atención. Bueno, ¿qué tal el monólogo hasta ahora? ¿Vamos bien? No sé, preguntarle a la gente que te escucha atentamente en vez de dormir la siesta o mirar Netflix. Ley de atracción, ley de atención. También funciona como. Es parte de la ley de atracción, es uno de sus pasos, pero quedan muchas cosas afuera en la ley de atracción. A ver si acá. Hola Nicolás, hola Nico. Bien, gente que ya me conoce. Oh, mira, y la gente que me conoce encima. No seas mala. Ahí va, ahí va. Bueno, bueno. ¿Qué hacemos acá con esto entonces? Bueno, qué complicado, ¿no? Tener que decir un montón de cosas y no decir el resto para no dar el curso completo. ¿No? Es decir, porque Imposible. acá Claro, donde yo tiro es un lo que dato de yo, más tengo que empezar a explicar todo, ¿no es cierto? claro, es lo que yo decía recién. En realidad nosotros este congreso es como una tirada de puntas para entender que la conciencia cuántica se va a complementar, digamos, también desde distintos lugares. Ujú, La, la, la parte de Nicolás, un poco lo que viene a atraer es la conciencia en nuestro yo. ¿Qué es el yo? El yo es esa construcción que hacemos a lo largo de nuestra infancia, mientras estamos en ese estado que decía Nicolás y que decía yo hace un ratito, en el que todo lo que se nos dice es absorbido sin quejas. El niño hasta los 7 años básicamente recibe información y la toma como verdad. Y después, a partir de esas verdades, va a construir un montón de mapas mentales que van a regir su vida. Y lo que dice Nico es esto de que esas verdades están dadas por otro. El otro viene y me dice, Cecilia, no está bueno que te comportes de esta manera. Cecilia, no está bueno que te muevas tanto. Cecilia, sé más calladita, sé más prolijita, sé más quietita. Todo ese mandato que el otro me transmite, para mí es una verdad. Y lo va a hacer toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo cuestione. Hasta que diga, ¿por qué tengo que estar calladita? ¿Por qué tengo que estar quietita? ¿Quién dice? Ahí está donde empezamos a salir de esa estructura que nosotros creamos y empezamos a ver que quizás no es tan cierto que me tenga que quedar quietita. Quizás sí, quizás no siempre. Quizás en algunos lugares me tenga que quedar quietita, en algunos momentos me tenga que quedar quietita. Pero esos paradigmas, ese conjunto de ideas que se nos transmiten y que nosotros absorbemos, son los que van a estar creando la realidad. Porque si a mí me dijeron, para hacer un viaje tengo que ahorrar todo el año, y llega septiembre y yo no ahorré todo el año,
Entonces, no hay viaje. Porque la verdad que a mí me transmitieron es esa y está operando como creador de mi realidad. Entonces mi realidad de viajar no se manifiesta. Ese es un ejemplo. Nosotros estamos todo el tiempo funcionando desde ese yo, lleno de lo que nos dijeron. Y lo que nosotros invitamos un poco es a mirar eso. Fíjate cómo estás diciendo que vos querés dedicarte a las terapias, pero 3 doritos después estás diciendo que no podés dejar tu trabajo en relación de dependencia. Entonces, si vos querés dedicarte a esto, pero no podés esto otro, hay un paradigma de poder que te dice que no vas a vivir de las terapias, porque lo que te da el sustento es la relación de dependencia. Hasta que yo no rompa ese paradigma, o por lo menos lo empiece a cuestionar, no voy a manifestar el vivir de las terapias. ¿Se entiende? ¿Lo dije bien, profe? Maravilloso. Casi como si hubieras hecho el curso de magos. Parece que hubiera participado unos cuantos. Igual no van a creer que aprendo tanto, ¿eh? A veces, La a veces ansiedad te me, lleva puesta a veces, ¿no es cierto? A veces me encuentro hablando lo que no tengo que hablar. Digo, ouch, tipo, tipo mero, ouch. Es que es cuando uno empieza a trabajar la parte de la magia, es muy indispensable el estado de presencia y no es algo que estemos acostumbrados, porque los automatismos funcionan de esa manera, automáticamente. Entonces uno activa ante una respuesta con el automatismo conocido. Y el estado de presencia es el que empieza a dejarnos vivenciar ese lugar, ese momento, esa emoción, lo que sea que nos estás traspasando, sin ir a buscar la respuesta más rápida que se le ocurrió al yo. Entonces, desde ese lugar uno puede encontrar otra respuesta que satisface mucho mejor al problema que acaba de surgir y no al que lo asimila a mi yo como, bueno, esto, si pasa A, resuelvo con B o C. Mientras que, ¿y qué pasa si resuelvo con Z? Ah, y llega hasta la Z. Entonces, ahí es donde empezamos a preguntarnos, ¿había más opciones posibles? ¿Puedo correr la mirada hacia otro lugar y sacarlo de lo que yo siempre hubiera dicho? Porque si no, ahí tenemos la cuestión que lo van a, si es que no se vieron ya, esta cuestión de, y no, porque yo soy de tal signo, respondo de esta manera. Le Porque, encanta ese ejemplo, le encanta. porque mi luna está en tal lugar, respondo de esta manera. Porque mi número maestro es tal y respondo de tal otra. Porque a mí los ángeles me dicen que, entonces yo respondo de la... ¿Y vos qué vas a responder? No me importa todo lo demás. ¿Desde dónde vas a buscar tu propia respuesta? Sí, me encanta, la de la astrología me encanta. De hecho, hay una cárcel divina para ese, del yo soy así. Así que imagínate lo que me encanta. Yo soy Géminis, así que me Soy escuchan. Géminis, entonces, ¿ves? ¿Cuántas Che, veces se van a encontrar ante eso? che, Nico, mira tu alumna de magos. ¿Cuál de ellas? La voy a quemar, la voy a quemar. Cintia Márquez, Oh, Cintia Mar. con nombre y apellido. Lo, Sacrifiqué lo mi leí, lo leí lo del sacrificio. Sacrifiqué mi siesta para escucharlos. Lo hizo Este, sacro oficio, básicamente. fuera de joda, tomando este ejemplo, yo decía hace un ratito que si yo entro a este congreso con ojos de voy a pelear, peleo, y con ojos de me llevo lo que necesito, me llevo lo que necesito. En realidad es el ojo que yo le ponga. Y fíjate esto, ¿no? Sacrifiqué mi siesta para estar acá. Hermosa palabra. Entonces, este congreso que para mí es un placer, a mí me encanta hacer estas cosas. De Cuando la hecho, gente, sacrificio tiene la misma raíz etimológica que sarcófago, o sea, te lleva a la muerte. mal, pobre, acaba de Maravilloso, morir, la palabra acaba, elegida para esto. ¿Eh? acaba de morir La con muerte, pero nosotros, voy a escuchar esto. tremendo. Pero fíjense cómo oficia, fuera de joda, la manifestación, ¿no? Lo tomamos como chiste porque la conocemos a Cintia, estuvo haciendo de estas en varias oportunidades en Magos y nos hemos reído con ella. Entonces Y lo de tomo ella como también. ejemplo. De ella también. Entonces lo tomo como ejemplo. Las palabras que decimos no son inocentes. No son inocentes. Entonces, si para mí dejar una siesta de lado es un sacrificio, que está bien que yo lo sienta, yo no juzgo el sentir, pero lo que yo digo es, si yo parto de esa idea de que dejar la siesta es sacrificarse, lo más posible es que viva
la situación desde ese lugar. Salvo que en la marcha me pueda correr de esa idea y pueda decir, ah, qué bueno, mira, esto me sirvió y entonces cambio la conciencia. Pero la conciencia de la que parto, cuando digo una palabra así, va a quedar generando esa frecuencia y por ende esa realidad. Entonces no es menor y es una de las cosas con las que nosotros insistimos en Magos. Tenemos que empezar a escucharnos, escuchar lo que nosotros mismos decimos, leer lo que nosotros escribimos. Yo hacía, cuando trabajaba en la multinacional hace unos años, hacía el ejercicio cuando llegué a un puesto que por ahí tenía que tener una política más correcta, porque no fui siempre políticamente tan correcta. Sigo sin serlo, pero estoy mucho mejor. Em, Hacía el ejercicio de escribir los emails que mandaba a cualquier persona y mirarlos con ojo del gerente general de la empresa. ¿Qué pensaría de mí el gerente general de la empresa si me lee? Eso me ayudó a mí a correrme de una conciencia respecto de las cosas que escribía, las cosas institucionales, a una conciencia totalmente cuidadosa de mis discursos. E hizo que sea impecable en los mails, porque los miraba desde otro lugar. Entonces, este tipo de prácticas, esto de leerme yo a mí, escucharme yo a mí, nos lleva a estar en la conciencia de lo que digo. Y en la conciencia de lo que digo, me puedo dar cuenta por qué estoy manifestando lo que estoy manifestando. Acá lo que está bueno es entender que esta nueva era, como dijeron estos brutos indígenas que hicieron este calendario que dijo que en el 2012 se terminaba el año, no el mundo, porque Ujú. terminaba una era y empezaba otro. No sé de dónde han sacado tanta información, porque estos brutos que bueno, los van a conquistar los españoles, ¿no? Claro. Eh, Empiezan a entender que en esta nueva era no podemos seguir rigiéndonos con las estructuras y los paradigmas de la vieja era, de lo conocido, de lo que resuelve todo con política, con religión, con economía o con ciencia. Entonces, si bien no plantea desterrar todo esto, porque claramente la economía es necesaria, la política es necesaria, la ciencia es necesaria, sino de correrlos del lugar de paradigma. Y este paradigma significa este dicho matriz, este dicho que arma realidad, esta palabra creadora a través de, ¿sí? Que tiene que ver de vuelta con estas estructuras que ya funcionaban y que si uno mira el cable muy poquito se está dando cuenta que estas cosas se están tambaleando, que la iglesia con el último papa, que la economía que va y que viene, que el político no está, el que prometió tal cosa no lo está resolviendo, se le generan otros problemas. Entonces, normalmente nos vemos apoyándonos en estas estructuras que nunca nos dieron soluciones, pero con la esperanza futura de que, bueno, pero el próximo sí, el próximo seguro viene y nos da soluciones y nos soluciona la vida. Y vos seguís trabajando igual, seguís con los mismos gastos o más, o no pudiendo emprender, o no llegando a fin de mes. Entonces, es corrernos, ¿sí? Correrles la responsabilidad a ellos de que nos generen la realidad y empezar a tomarlas por nosotros. Porque esta nueva era tiene esto, o te haces cargo de tu realidad o no tenés nueva era. No es una cuestión que la nueva era arrancó el 2012 con la era de Pisces, no. La nueva era o la hacemos que pase en nosotros o no hay nueva era. O yo voy a seguir manejándome desde todos los paradigmas de vieja era y por ende no salir a hacerme cargo. Por ejemplo, en un caso que es muy visible con esto de la New Age, con esta cuestión de que todas las terapias holísticas vinieron a que el otro me sane, a que el otro me cure, a que el otro pueda ayudarme a ver, ¿y yo cuándo? ¿Sí? Porque si no, cada vez que yo rengueo en mi energía, tengo que depender de un otro. Exactamente lo mismo que hacía el cristianismo. Va a venir uno otro a salvarme. Entonces, ¿en qué cambió? En absolutamente nada. Entonces, si yo no me hago responsable de mi realidad, mi vida va a seguir exactamente igual, pero siempre y cuando yo me sienta incómodo en mi vida, porque mientras que yo lo que viva sea haciendo la misma comodidad, aunque sea incómoda, ¿sí? Cuando yo estoy en esta bendita zona de confort, que no es confortable, sino que es conocida, mientras que con ese yo me arregle, con eso yo ya tenga para tirar todo el mes, con esto mi vida este año está resuelta, la magia no me va a ser necesaria, porque la magia me va a sacar de ese lugar, me va a sacar de estas cuestiones conocidas a hacerme cargo de todas estas cuestiones, ¿no? Y me va a enfrentar a las peores sombras que están escondidas detrás de eso.
Llámese personalidad, llámese familiar, llámese trabajo, llámese relaciones, llámese estudios, ¿sí? Llámese un movimiento enfocado hacia eso que quiera lograr y que requiera completamente de mi voluntad. Algo muy interesante que esto que planteaba Cecilia es estas cuestiones de las palabras, como justo acaba de salir en el chat, la palabra palabras. Tenemos un hemisferio, tenemos un cerebro que se mueve en dos hemisferios, en el que cuando se activa un hemisferio que tiene la escucha, se desactiva el otro que tiene la palabra. Entonces, normalmente cuando escucho no hablo y cuando hablo no me escucho. Y este es el gran problema para la nueva era, ¿sí? Porque la nueva era requiere de integrar los dos hemisferios, hablar escuchándome. Y es cuando yo me escucho en lo que estoy diciendo que puedo pescarle las trampas al yo de dónde me está queriendo desviar el resultado. Fíjense que en los manuales más sagrados y antiguos, por ejemplo, uno de ellos, la Biblia, un Dios dice que se genere el cielo y la tierra. Si estaba solo, era el universo en el medio de la nada, ¿a quién le dice? ¿Sí? Sin embargo, ni siquiera ese mismo Dios, ese mismo universo, se puede ahorrar el paso de tener que decir, de poner en palabras. En algunas Biblias los nombran como logos, que logos no es solamente palabra, es palabra que crea. ¿Sí? No es palabra vacía, porque muchas veces si se escuchan van a tener una nota de cuántas palabras vacías están diciendo. En una respuesta que hablo, básicamente de 20 que digo, 22 no tuvieron nada que decir, porque me alejé totalmente de eso que quería decir. Entonces, logos como palabra creadora tiene eso, tiene toda la intención en mí alineada con el deseo y el sentimiento que eso provoca. Eso genera realidad. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar y a pescarle las palabras que usa mi yo, voy a empezar a entender que cuántas cosas no digo por intentar camuflarlas de alguna manera y cuántas cosas estoy diciendo sin darme cuenta. Por ejemplo, ante un video, una anécdota o algo que les pareció bueno, la palabra suele ser el terrible, mal. ¿Terrible, mal o está bueno y está bien? ¿Sí? ¿Por qué nos hemos seteado al contrario para poder entender que algo realmente nos gustó? ¿Por qué esas palabras nos paran del lado de lo catastrófico, de lo terrible, de una energía que está completamente contraria a lo que queremos sentir? ¿Por qué intentamos que esa palabra represente algo que no estoy diciendo ni sintiendo? Ahí van a ver que en el día a día uso latiguillos que están acentuados en esos paradigmas, gracias a Dios, si tengo plata lo hago, voy a viajar si Dios quiere, si puedo. Entonces tenemos todas estas cuestiones que están arraigadas tantos en tantos paradigmas que hasta que yo no me empiezo a escuchar no los puedo detectar. Recién salía justamente en el chat si tenía que ver esto con el libro del secreto. Sí y no. A ver, sí es una de las partes del secreto que el secreto toca. El problema es que el secreto no indaga demasiado. Se quedan los primeros pasos del método de la magia en los que yo si deseo, más o menos atraigo. Pero si yo no sé qué deseo, ni desde dónde deseo, ese es el problema, que muchas veces voy a traer eso que no quiero. Nos pasó en uno de los cursos de magia, que es un ejemplo, que es una perlita que no siempre nos sirve, una persona que ella quería invocar a su amor y a su amor porque se sentía sola, su amor y su amor, y desde la falta invocó su amor. Vino un ex. Era que cuando ella lo describía, era exactamente esa persona que aparecía. Pero dice, no, pero la magia no me funciona porque vino mi ex. No, no, todo lo contrario, funcionó tan bien que trajo idealmente a esa persona que vos querías. Pasa que vos nunca dijiste que no querías que sea tu ex. Entonces, cuando yo empiezo a escucharme, me estoy dando cuenta que estoy invocando. Porque si no, estoy hablando por hablar y después me llega cualquier cuestión. ¿Sí? Desde este lugar de no estoy entendiendo las palabras que uso, no le estoy poniendo conciencia, por ende no le pongo deseo, por ende no le pongo el sentimiento adecuado para que eso atraiga y me dé el resultado que yo necesito. Sí, y encima no tenemos el ejercicio de escucharnos 24/7. Pasa mucho con este tipo de abordaje o estas terapéuticas, que por ahí cuando estoy en el curso, entonces enfoco en esto y cuando estoy en la terapia, entonces enfoco en mi conciencia espiritual. Pero después cuando vuelvo a la vida, como si fueran dos cosas separadas, cuando vuelvo a la tercera dimensión, y me presto atención, estoy diciendo todo lo contrario de lo que estoy planteando. O estoy haciendo cosas que se contraponen a lo que estoy planteando. Entonces, muchas veces ocurren en magos que, no sé, me planteo un objetivo de ahorrar $200 por mes y después me doy vuelta y derrocho acá y derrocho allá y la plata es esto, la plata es lo otro. Si uno no tiene una coherencia,
y no tiene bien claro hacia dónde se dirige y no tiene una energía atrás que acompañe ese dirigir, entonces sucumbe el caos y manifiestan o se manifiesta lo que no se desea manifestar. Pero ¿y qué dijiste? ¿Y qué hiciste? Y bueno, sí, acá estoy contradiciéndome en lo que hago, acá estoy contradiciéndome en lo que digo. Entonces la manifestación ocurre y ocurre siempre. Todos estamos siempre manifestando. Nadie no manifiesta. Por eso también la conciencia cuántica un poco lo que plantea es observa tu manifestación. Porque cuando vos observás tu manifestación, vas a tener información de lo que hay adentro tuyo. Si yo con lo que hay adentro mío manifiesto, observando lo que manifiesto, veo que hay adentro mío. Nico, lo del libro, ya está. Luna en Géminis, ¿viste, Nico? A las geminianas nos encanta. A las geminianas nos encanta Géminis, Nico. Les encanta salir a relucir que son de Géminis, es terrible. ¿Viste? Cintia dice que nos ama, aunque la retemos y la pongamos de ejemplo de lo que no hay que hacer. Este taller tiene una connotación de amor-odio que va y viene tan rápido. La primera clase nos odian, después nos aman. Cuando le presentamos la evaluación y Pierce nos vuelven a odiar las cárceles de la mente y es un desastre todo. Es maravilloso. Es maravilloso. Una montaña rusa de emociones el curso. A nosotros nos encanta, nos divertimos mucho. Estoy trabajando y es un placer trabajar escuchando este congreso y sabes, Ceci, estoy menos cansada y en presente. Qué bueno. Gracias, gracias, gracias por este congreso. Qué bueno, Luz. El desgaste que genera nuestra mente mal utilizada es inmenso. El gasto energético que tenemos. Hay un material que es muy interesante para quien no lo conozca, que para mí fue de la información más reveladora y más maravillosa que tuve en este camino, que tengo varios, no son tantos, pero tengo varios, y este fue uno allá al principio, cuando yo empezaba a buscar herramientas, que es los 4 acuerdos toltecas. En los 4 acuerdos toltecas, el no supongas, para mí fue totalmente revelador, porque el no supongas justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con el desgaste que genera nuestra mente en estar creando un montón de historias, estoy pensando en el pasado y lo que pasó, estoy pensando en el futuro y lo que va a venir, en vez de hacer foco. Cuando hago foco y mi conciencia está en estado de presencia, todo ese desgaste energético se pone en el presente. Y si se pone en el presente, lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy creando, toma totalmente otra connotación. La energía está acá. Entonces, por eso los orientales hinchan tanto con la meditación, el mindfulness, todo esto de la conciencia plena, ¿no? Como de traer a nuestra energía al foco. Así que parecen cosas que están repetidas, pero de un lado o del otro es importantísimo. Y lo que estamos hablando con Nico también tiene que ver con eso. Hago foco en el estado presente y empiezo a escuchar lo que estoy diciendo. Hago foco en el estado de presencia y empiezo a ver lo que estoy haciendo. Pero escuchame una cosa, si yo los miércoles en el curso estoy planteando que quiero ahorrar, ¿qué me estoy comprando? Una remerita que no necesito. Tengo 132 remeritas. ¿En serio necesito las 133? Pero eso lo logro solamente en estado de presencia. Voy incorporando la conciencia de mis palabras cada vez que digo algo feo o negativo, me enojo conmigo y después me enoja que me enojé. Hermoso. Práctica, error. Mientras escribí, paré y corregí lo que puse y no era, quise decir. Es muy bueno. Creamos monstruos. La Después, persecución de las palabras hacemos ahora. Sí, sí, totalmente. después empiezan, bueno, no, lo que pasa es que lo que yo necesito, no, bueno, espera, lo que yo deseo, no, bueno, espera, no, espera. Y empieza, ¿no? Como esa autocorrección. Y en esa autocorrección, lo bueno que tiene la forma de funcionar de nuestro yo es que el yo se desprograma y se vuelve a programar. Entonces, si yo lo entiendo, desarmo la manera en la que hablo, desarmo la manera en la que funciono y me vuelvo a armar
en las maneras que me conviene funcionar. Eso es una conciencia de sexta dimensión. En una conciencia de sexta dimensión, yo no me dejo arrastrar por el Cecilia, quédate quieta de la infancia. En una conciencia de sexta dimensión, yo observo eso, lo sano, lo resuelvo, lo transformo y yo elijo cuándo me quedo quieta y cuándo me muevo. Pero eso es con un estado de presencia y con una muerte y renacimiento. Muerte y renacimiento. Una de las cosas que encontramos en estos procesos como difícil de hacer, lo entendemos, es esto de el no querer morir. Y recién Nico hablaba de viaje iniciático. La magia que nosotros hacemos es iniciática porque justamente para iniciarme en el paradigma de la magia voy a tener que morir a ciertas partes de mí que están funcionando en contra de este paradigma. Y eso es una iniciación. Para que yo inicie un camino, voy a tener que abandonar otro camino. Y ese abandono es el que muchas veces nos cuesta, porque el yo se agarra de los mapas que conoce por mera supervivencia y nos pone en esa zona de confort que hablaba Nico recién y nos deja planchados ahí creyendo que porque es septiembre y no ahorré, no puedo viajar. Entonces, ese es el desafío también, a decir, bueno, es una muerte simbólica, no es una muerte real. No me va a pasar nada si muero a estas ideas. Y es un poco lo que proponemos, ¿no? Gracias, Nico, me ayuda tu devolución porque estoy en el inicio del curso. Excelente devolución. Ah, lo del libro. El libro, sí. Sí, Una no, no amiga. es que lo descartamos como una mala opción, sino que No, no. está bueno entenderlo, pero hay que seguir profundizándolo, trabajándolo, porque tiene otras connotaciones que el secreto deja como, bueno, llega hasta acá, ¿sí? Pero se puede seguir sumándoles muchas más cuestiones para trabajarlo más conscientemente desde otros lugares y con las partes que no aplica el secreto. O sea, me parece que para iniciarse, para empezar a entender estos temas, cómo funciona la frecuencia, la vibración, las atracciones, está muy bueno, pero es un inicio, ¿sí? Nos recordemos esto, que llama el secreto es un poco el pegar una miradita por el ojo de la cerradura y ver qué hay. Después, una vez que se abre la puerta, hay que estar a la altura de querer ver qué hay del otro lado, ¿no? Esto, acá justo vi un comentario, esta cuestión de que tal vez se malinterpretó con esto de que Dios no existía y demás. Tiene que ver un poco que entender que somos partes e hijos de la divinidad, ¿sí? Tenemos la divinidad en nosotros mismos. Hace un cierto tiempo se había creado una palabra para llamarlo como Atman, que significaba que porque somos hijos de la divinidad somos divinos. Y después vino un tal Buda, no sé si lo conoces, si lo sintieron nombrar, que creó la teoría del Anatman, que dice que no somos divinos por tener la semilla de divinidad, somos divinos si nosotros somos capaces de hacer crecer esa divinidad en nosotros. ¿Sí? No es que por el mero hecho de existir somos divinos, sino de que si empezamos a conectar con esa divinidad, empezamos a hacer un camino justamente de hacernos dioses, hacernos divinos. Dios lo que quiere con nosotros es que nos convirtamos en eso también, en la divinidad misma, no en que sigamos el ejemplo del otro, no en que otro nos guíe para adorarlo y que el otro pueda salvarnos, sino que nos salvemos a nosotros mismos, pues somos parte de la misma divinidad. Por eso él llamaba padre a alguien que para nosotros también es padre. No dijo yo acá estoy por encima del otro, me llamarán general, capataz o señor, sino que él llamaba a este Dios universal padre también. Se comparaba a la altura de todos nosotros, era un hermano más. Entonces, entender eso. El problema del ser humano es ser humano, porque el humano tiene limitaciones físicas, tiene limitaciones paradigmáticas que no nos dejan corrernos de ese lugar. Cuando nos movemos de ese lugar y nos acercamos más a la divinidad, empiezan a aparecer los héroes, que eran los que eran más que humanos, pero menos que Dios. Estaban en ese camino intermedio, los que hacían situaciones heroicas, ¿sí? Los semidioses, que eran mitad y mitad, para poder seguir ese camino de divinidad y convertirse en ese Dios iluminado. Esta idea de estos iluminados que llegaron, tocaron la divinidad y se hicieron parte de ella. Pero claramente, lo que hicieron no fue divino, mágico. Hicieron un camino tan terrenal y humano como todos nosotros. Tenían los mismos problemas familiares, los mismos problemas con la economía, los mismos problemas religiosos, y decidieron emprender, iniciarse en un camino que los liberaba de todo eso con lo que estaban encerrados de alguna manera, o sea, en sus propias cárceles.
Entonces, este camino es la elección de ser divino. Y para eso necesito vaciarme de todo lo que me han llenado, de todo lo que eso creo que es verdad. Y que ni siquiera me pongo a plantearlo, porque los paradigmas tienen esta cuestión de que ni siquiera nos hemos planteado si había otra posibilidad. Nos dijeron, estos son los paradigmas de turno, te tocaron, listo. Ni siquiera me dijeron, che, ¿querés estos paradigmas? ¿Querés elegir estos para vivir? O no, no, no. Tus padres se manejaron con estos paradigmas, a vos te tocan los mismos. Sea de la religión que sean del partido político que sean de la ciencia o la pseudociencia o las cuestiones que estén por el conocimiento que sea. Entonces, el camino de la magia te empieza a darte la posibilidad de que vos elijas tu paradigma. ¿Sí? Ya sea los paradigmas viejos, porque te quedan cómodos, porque te quedan a la mano, porque los sepas manejar, o estos paradigmas nuevos que te permiten esta idea de yo genero lo que yo quiero para mí. Por ende, no me agarro de nada preestablecido. Sí lo puedo usar de trampolín, pero no como base para fundar mi edificio encima. Ah, estabas respondiendo al mensaje ese de Dios. No había llegado yo todavía. Ah, claro, quédate atrás. No dijo que Dios no existe. Lo que pasa ahí con la connotación de Dios o con la idea de Dios, ocurre que esto también del paradigma que venimos hablando, ¿no? ¿Qué conciencia tengo yo de Dios? Una conciencia que cuestioné, una conciencia en la que pregunté, o a mí me contaron que Dios tiene esta característica, o lo leí en un libro y yo simplemente lo acepté. Porque nosotros no cuestionamos la existencia de Dios, nosotros creemos en la existencia de algo superior, de una inteligencia mayor, de un amor divino. Lo que por ahí llegamos un poco más, un poco menos a revisar son las formas que se le ha dado a ese Dios. En algunos casos un Dios castigador, en algunos casos un Dios que exige prácticas o que nos obliga a cosas o que nos condiciona la conducta. Entonces, ahí también está el tema de la conciencia, ¿no? Si yo tomo la información que me dice alguien o algo respecto de ese Dios, está bien, estoy en una conciencia X. Si yo tomo esa información, pero la reviso, la cuestiono, le doy vuelta y llego a conclusiones, entonces estoy en la conciencia Y. ¿Está mal la conciencia X? No, es una conciencia. ¿Está mal la conciencia Y? No, es otra conciencia. Ahí en la quinta dimensión nosotros no cuestionamos. Uno quiere creer en el Dios castigador que te obliga a ciertas prácticas. Está perfecto. Es lo que uno quiere creer, pero vos lo querés creer. Cada día que alimentás esa creencia, consciente o inconscientemente, alimentás ese paradigma y está perfecto. Nosotros no somos muy amigos de alimentar paradigmas que nos dijeron. Nosotros somos amigos de cuestionarlos y de quedarnos con esos paradigmas si nos cierran para nosotros. Eso es lo que transmitimos, no que Dios no exista. Si hoy me iba a comprar un buzo y dije, no, hay que ahorrar. Muérase de frío, señora. Ay, me muero. Gracias, soy cínico. Desde que hice el taller de magia puedo ser consciente con mis palabras. Qué bueno. Yo contaba el otro día en una de las clases que hubo una persona que para nosotros fue maravillosa, que terminó Magos 2 ahora esta semana. Eh, Me tomo el atrevimiento de ponerlo como ejemplo, por supuesto no voy a decir su nombre, que el primer discurso que tuvo esta persona en el curso de magos, yo no podía escucharla porque cada vez que decía algo decía digamos, después decía dos palabras más digamos, o dos palabras más digamos, y yo no podía escucharla, no podía escuchar el discurso, porque había tanta muletilla del digamos en el medio que entonces los empecé a contar un digamos, dos digamos, tres digamos, cuatro digamos, hasta que terminó lo que estaba diciendo y entonces le digo, no te pude escuchar porque escuché 18 digamos. Y ella quedó así como, no, claro, es totalmente inconsciente ese discurso, ¿no? Pues esta semana terminamos Magos 2 y no dijo en lo que dijo, porque encima cerró el curso, fue la última persona que habló,
no dijo un solo digamos. La conciencia que tomó de cambiar esa forma de hablar totalmente inconsciente en la que no se daba cuenta del digamos, al empezar a escucharse, fue absoluta. Y eso no tiene que ver solamente con el manifestar, tiene que ver con el estar en estado de conciencia de lo que digo, que sirve no solamente para la manifestación, ¿sí? Sirve para un montón de cosas. Si después no sé, si no sé lo que digo, después puede venir a decirme otro que dije tal cosa que no dije o que no quise decir. Igual, ojo, no dejemos el vacío de que el problema era la palabra, digamos, sino que lo que hicimos nosotros en el taller fue empezar a trabajar desde dónde, ¿sí? Fundamentaba su discurso en el digamos. ¿Por qué digamos? ¿Quiénes decimos cuando hay una sola persona hablando? ¿Quiénes fundamentan esta idea de que todos estamos de acuerdo en decir esto? Y continuamente me voy a apoyar en esta muletilla porque hay alguien que me acepta cuando yo digo esto. Y hay todo un desglose de que, ¿cómo podemos pescar tantas cosas en una muletilla? Porque hay muchas cosas que juegan en términos de valoración, de quién me valora cuando yo digo esto, o si yo me asemejo a qué personas o a qué grupos familiares me sostienen para poder decir que digamos, ¿sí? Y no que dije yo sola, porque si me lo digo yo sola, me tengo que hacer cargo. Entonces, ahora si tengo todo este grupo mental armado en mi cabeza, en el que digamos, entonces me es más fácil que no se me ataque a mí misma y por ende conseguir más fuerza. Pero me desvío del deseo, porque ya no es mío, es el deseo de todas estas personas que me ayudan a decir. ¿Sí? En cuestiones tan mínimas como es una muletilla, empezamos a leer cuando estamos en este estado de presencia, de escucha activa, es en el que decimos, mira estas cuestiones que saltan y que ni siquiera eran parte de su texto, eran parte de su contexto, y en el que ella creía que no era importante lo que decía. ¿Sí? Donde el contexto era algo que era, si estaba o no estaba, no sumaba. Y sin embargo, en estas cuestiones suman un montón, porque el contexto es el que nos da todo el entorno desde donde se dice. Oh, el travesón. Así que ahí es donde empezamos a trabajar con estas cuestiones de magia, ¿no? Desde dónde nos paramos cuando decimos todo esto. ¿Quién desea cuando nosotros queremos desear? Se dice que cuando uno empieza a borrarse del deseo del otro, a quitarlo en mí, quien desea soy yo. Mientras tanto, soy un sujeto que no desea, que el que desea es otro en mí. De hecho, mi personalidad estaba dada por otro, mi nombre está dado por otro. Y más atrás, la vida me fue dada por otro. Por ende, hasta que yo no decida iniciarme, hasta que yo no decida existir, estoy inexistiendo, porque estoy en modo automático, viviendo o repitiendo caminos o repitiendo historias de otros. Entonces, ahí es donde empezamos a pararnos nosotros, a sacudir un poco estas estructuras, estos paradigmas, estas ideas impuestas, estas cuestiones religiosas o creencias, o asimismo actitudes y acciones limitantes que solemos tener para poder emprender nuestro propio camino, el camino iniciático que nos inicia en esta vida y que ni siquiera termina, porque uno está continuamente iniciándose. Cuando uno logra lo que quiere, está iniciando un nuevo camino para volver a lograr algo. Entonces, continuamente lo recorre, va, viene. No es que uno empieza a aprender magia y ya está, recibió la solución de toda la vida. Claramente el yo sale al cruce continuamente, tiene sus cárceles, tiene sus trucos bajo la manga para frenarnos, entonces estamos en continua actitud activa para poder pescar las trampas, para poderme saber también en estas personalidades que yo tomo según el yo, dónde me frena. Porque me puedo, como decíamos antes, me puedo escudar en esta cuestión de echarle la culpa al afuera y no entender el espejo, me puedo escudar en esta cuestión de no, soy introvertido, soy tímido, y entonces el yo me atrapa en otro lado, me puedo escudar en esta persona que emprende, logra, y ante el logro se le viene todo abajo, entonces no me catalogo como alguien emprendedor porque todo me sale mal, entonces soy un fracasado, y entonces el yo ya tiene otra vez la llave para poder detenerme en este camino. Entonces nosotros empezamos a mirar con otros ojos este lugar desde donde recorremos y desde donde nos paramos para iniciar esta realidad. Ujú. Yo estoy iniciando en este campo espiritual y es maravilloso cómo me voy conociendo y aceptando. Sí, y la tranquilidad, porque también, ¿para qué nos sirve crear estas conciencias? Nos sirve, pero infinitamente, para estar más tranquilos, para ser más empáticos, para tener más paciencia, para confiar en nosotros, nos sirve para evolucionar, nos sirve para trascendernos, nos sirve para lograr cosas, nos sirve para un montón.
tener la conciencia o por lo menos la posibilidad de hacer lugar a una conciencia más expansiva donde yo soy la divinidad, donde yo soy creador de realidad, donde yo soy energía, yo tengo el mando. Entonces, insisto, ¿con qué idea voy a ir al banco? Porque eso va a crear mi realidad. Qué hermosa claridad, qué bueno. Grande, Le. Gracias, Nicolás. Es espectacular cómo explicas, sobre todo cuando estamos en el camino. Hoy, antes del Congreso, me sentía perdida y con un enojo de un paradigma infantil zarpado. Gracias, gracias, gracias. Siento facilidad en tu respuesta. Quiero decir algo antes que conteste Nico. El niño y el adulto es una dialéctica que tenemos constantemente. Muchas veces nos paramos en el niño quejoso, victimoso, enojoso, que contesta, que grita, que patalea, y después vamos al adulto y decimos, bueno, no era para tanto. Esa dialéctica es humana. Entonces, también tener esta conciencia nos permite abrazarnos un poco y decir, bueno, querida, sos un ser humano también. De vez en cuando vas a caer en las redes de tu niño a ponerte en quejosa o en victimosa y lo importante es estado de presencia y me saco de ahí, me recupero, ¿no? Porque desde la víctima o la queja no llego a nada. Bueno, dale, Nico, contesta estos halagos. Más que gracias no tengo para decir. Me sirve que sea claro más que nada, porque tienen muchas aristas por un montón de lugares, muchos lugares por donde acceder a la magia, por donde escucharse. Abre un montón de temas también este camino, ya sea el tema de las palabras, de los sentimientos, de la energía, de la manifestación, de los sueños, de todas las herramientas que hemos aprendido, ya sea de canalizaciones, de animales de poder. O sea, es un método que integra un poco todo, porque todo hace el camino y por ende nos conecta con esa divinidad. Para mí es un curso, es un taller que abre tanto a tantas preguntas que no se termina uno nunca de iniciarse. Básicamente, continuamente se está iniciando, buscando nuevas herramientas, viendo cómo lo puedo incorporar, desde dónde me voy a parar, qué cuestiones tengo que sanar, pero no para vivir siempre en el pasado, de volverme siempre hacia atrás y cada vez que sano y aparece algo nuevo que sanar, sino para activar el presente en mí, porque de nada me sirve un estado de presencia si siempre voy a mirar hacia atrás. Entonces, estas cuestiones me ayudan al bueno. ¿Y qué hago mientras tanto, mientras que sano a mi mamá? ¿Qué hago mientras tanto con la economía? ¿Sí? Entonces me sirve esta cuestión, ¿no? Mientras sano o trabajo mi relación con mi jefe que no me da el aumento. ¿Qué hago yo con la política? ¿Qué hago yo con mi hija que me hace berrinches? Entonces, todas estas cuestiones están integradas en un mismo método, que aunque no parezca todo, tiene relación con todo, básicamente, ya que nos hemos encargado con todos los paradigmas de separar todo en especialidades. Hay una especialidad en la medicina, una especialidad en cómo como, una especialidad de cómo voy al gimnasio y otra en cómo voy al baño. Mientras que para todos los seres antiguos todo tenía que ver con lo mismo. Eran hombres medicina y mujeres medicina, pero el que curaba era el mismo hombre que daba la medicina, él se curaba a sí mismo. Entonces, tengo esta cuestión de que cuando empiezo a alinearme en mí y encontrar dónde falla mi realidad, dónde está esa cuestión que no puedo alcanzar, cuando me empiezo a reflejar, cuando empiezo a hilar profundo, empiezo a encontrar las causas. Que mi problema está con el poder, mi problema está con la valoración, mi problema está con no animarme ante el miedo al fracaso. Entonces, todas estas cuestiones me empiezan a mostrar que parecían un montón de cuestiones, un abanico de problemas, pero tenían toda la misma raíz. Entonces, un poco la magia se trata de buscar también esas raíces y si bien no van a desaparecer, porque claramente quien ha tenido miedo al fracaso ha pasado por un fracaso y a veces, si bien no se supera, sí puede aprender a, bueno, cuando me viene esta sensación o emoción de fracaso, ¿qué puedo hacer para seguir trabajándola y que no me frene? Porque lo peor que me puede pasar en mi realidad es que algo me frene y me diga, no, esto no es para vos. Y a Dios Che, nadie le dice qué es para vos o qué no es para vos. claro. Che, Nico, ahí te preguntan si recomendás a París. Un poquito, sí, ahí recomendaba que sí. No solamente Algunas los 11, cositas, algunas cositas. Lo eh, amamos. Es nuestro. los 11 pasos de la magia de París, la verdad que están muy buenos. Si van a comprar el libro, se van a Sí, quedar con ganas de sí, más, porque el libro es muy tramposo, te explica muy por arriba, y sí. decís, dale, contame bien tu secreto. Entonces Es hay una muchos trampa videos para que dándole vayas a la vuelta. escuela, el Sí, libro. sí, sí. Él tiene una escuela fundada que me parece excelente, que tiene muchísimos temas que están buenísimos.
muchas investigaciones también en donde trabajan los iniciados trabajando con el método de la magia. Entonces, sí, es completamente recomendable. De hecho, este curso está basado mucho en Nos basamos en Sanskrit. él, Marce, nos basamos en él, es lo que Claro, enseñamos. exactamente. Pero como digo, es un libro que no te alcanza, que está buenísimo, pero querés más, querés seguir investigando. Por ejemplo, hoy que hablamos de las palabras, cuando uno empieza a entender la etimología de las palabras, de dónde viene la fuerza de esas palabras, cuando empiezo a entender que tengo sonidos en mis propias palabras, que son siempre los mismos, que me abren o me cierran realidades, que mi nombre tiene sonidos que me abrieron y cerraron realidades por las palabras que utilizo, uno empieza a decir, pará, yo quiero usar esto conscientemente. Entonces, todo esto empieza a hacer un movimiento en mí que me dan ganas de manejar mi propia realidad y no dejárselo al paradigma de turno. Sí, lo amamos, lo amamos. De hecho, nos vamos manejando con sus videos y vamos explicando, sí. Gracias, se corta internet, luego lo veo. Sí, tal cual, muchas gracias. Para mí, este último taller fue realmente muy importante, de apertura, mirarme hacia otro lugar de conciencia. Lo sabemos, Esteli. Repitan Magos 2, porfi, así puedo hacerlo. Un placer escucharlo cuantos cuestionan mi yo. Sí, es toda una transformación. Creo lo mismo, siempre hay más para aprender y crecer en este camino. Cada vez la ventana desde donde vemos la vida es más y más amplia, tan amplia, acorde a mi conciencia. Quiero hacer un taller con vos, Nico. ¡Te aman, Nico! Estoy en magos, estoy en magos. Te amamos, Nico. Bueno, Nico, te vamos a dejar de amar porque te quedan 3 minutos. ¿Algo con lo que Bueno, quieras cerrar? no, básicamente que a partir del mes que viene volvemos a repetir los talleres. Vamos a hacer un compendio de magos 1, 2 y 3 en los 3 meses que tenemos arrancando el próximo mes, así que están todas completamente invitadas a crear su propia realidad, a ser conscientes de su realidad, de su yo, de sus deseos, y en base a eso, bueno, cualquier cosa me putean por el chat cuando yo me voy, así que no hay problema. Ya estamos curtidos. Bueno, gracias, Niki. Gracias por sumarte. Gracias a Voy a, ustedes. voy a cortar la grabación, voy a parar 10 minutos. Son las 4 casi y media, así que volvemos a las 4:40. Traten de estirar un poquito el cuerpo, caminen un poco, tomen agua, traigan sus auriculares si no lo trajeron, traigan un cuadernito si no lo trajeron, lo que necesiten, y conectamos en 12 minutos, ¿sí? 4:40 exactamente, volvemos a abrir las cámaras, ¿sí? Gracias.